Hola, colega, no pensaba verte de vuelta tan pronto. Jack Club Games se está tomando con bastante calma el hacer una secuela directa de su personaje insignia Shovel Knight, y no parece que eso vaya a cambiar pronto. De hecho, su enfoque con el excavador azul se parece un poco a los multifacéticos lanzamientos de la saga SteamWorld, por lo que han tomado cierta inspiración suya para darle nombre a una nueva aventura protagonizada por el Caballero de la Pala. Esto es Shovel Knight Dig, que aunque parece una vuelta a lo clásico, no lo es en absoluto. Estáis avisados desde ya. Eso sí, como manda la tradición, todo empieza de la forma más directa posible. Un cazarrecompensas llamado Drill Knight roba la bolsa de tesoros de Shovel Knight y huye bajo tierra a un sistema de cavernas habitado por sus secuaces, por lo que será tarea de nuestro héroe de azulada armadura lanzarse a este abismo profundo y terminar con los planes de este atajo de rufianes. Detrás de este salto de fe se oculta un nuevo plataformas 2D, pero con estructura roguelite, que nos retará a avanzar por niveles verticales generados aleatoriamente, prescindiendo de los clásicos puntos de control y reiniciando gran parte de nuestro progreso si somos vencidos, lo cual es un gran cambio en cómo se han planteado los juegos del personaje, en varios sentidos. El principal es que el diseño está enfocado en la acción directa y la supervivencia más que en la exploración, con unos controles casi idénticos al primer juego de la saga, pero donde la mecánica principal para avanzar consiste en cavar bloques de tierra en horizontal y hacia abajo, restringiendo la posibilidad de retroceder en los niveles para descubrir secretos y empujándonos a bajar sin mirar atrás. Para más remate, si nos quedamos demasiado tiempo en una sección de este pozo, aparecerá una tuneladora gigante para liquidarnos de un golpe. A pesar de esto, los coleccionables existen y es importante recoger los máximos posibles dentro de esta limitación para poder desbloquear mejoras. Y de hecho, hay diversas habitaciones laterales donde esta sierra gigante no nos perseguirá y donde podemos conseguir distintos objetos. Los más importantes son las gemas, que nos permitirán comprar diversos ítems útiles a personajes clásicos de la saga, tales como accesorios que nos dan ventajas pasivas, mejoras de salud o técnicas de lucha para ampliar nuestro abanico de movimientos balísticos. Además, también encontraremos diversas mejoras sueltas o al derrotar enemigos, como llaves para abrir estancias o rutas secretas, huevos que podemos eclosionar para conseguir mascotas que nos ayuden en el combate, o las infaltables reliquias con las que realizar movimientos especiales a cambio de magia, aunque en este juego solo podemos llevar una a la vez. Finalmente, cada nivel tiene 3 engranajes que de recogerse desbloquean un premio en forma de gemas, además de una ventaja a nuestra elección entre curarnos completamente o un accesorio gratis al azar. Esta aventura subterránea no es demasiado larga, ya que para completar una partida de Shovel Knight Dig solo hace falta completar 4 áreas con distintas ambientaciones que nos pueden durar alrededor de 1 hora. Eso sí, cada una de estas 4 zonas estará dividida a su vez en 3 niveles con bastante variedad de habitaciones, cada una con sus tipos de retos y obstáculos, como enemigos o proyectiles fuera de pantalla que nos molestan, diversos tipos de terreno para cavar, mecánicas ambientales bastante originales y por supuesto los carismáticos enemigos de la saga que regresan con sus ataques característicos junto a nuevas incorporaciones bien planteadas y jefes finales que debemos derrotar al final de cada zona para continuar nuestro loco descenso.
Pero si somos nosotros los derrotados, ya sabéis que toca empezar de nuevo y perdiendo casi todas las mejoras acumuladas, aunque en este caso no nos iremos con las manos vacías, ya que guardaremos la mayoría de las gemas que recolectemos en el pozo, pudiendo gastarlas antes de cada partida para desbloquear la mayoría de objetos que encontraremos en nuestras próximas incursiones, así como algunas ayudas permanentes como armaduras con propiedades especiales o la posibilidad de saltarnos determinadas zonas a cambio de gemas. Todo esto hace un juego variado en el marco que propone, pero donde notaremos patrones comunes tras unas pocas horas, lo que junto a la dificultad de ciertas situaciones y la lenta progresión entre partidas puede agotar a ciertos jugadores. Por suerte, y al igual que en el anterior juego del personaje, Pocket Dungeon, podemos regular distintos aspectos de nuestro personaje para que nuestra experiencia sea más llevadera. Además, aunque la duración de las partidas individuales sea baja, si queremos superar una por primera vez, necesitaremos repetir unas cuantas veces para acostumbrarnos al ritmo y peligros de los niveles, siendo a su vez muy rejugables a la hora de optimizar nuestras estadísticas, subirlas a marcadores online y participar en incursiones diarias y semanales. Y si a esto sumamos el conseguir todos los secretos y mejoras para Shovel Knight, así como llegar al final auténtico que implica completar las 6 posibles áreas del juego en una sola partida, tenemos juego para unas cuantas horas más. Lo que sí es prácticamente intachable es el apartado gráfico, con un pixel art entre los 16 y 32 bits que rebosa colorido sin perder un ápice de carisma y haciendo que personajes nuevos y antiguos luzcan estupendamente, junto a unos escenarios bien diferenciados y con elementos bien detallados y animados. La música es algo más escasa que en entregas anteriores, y eso junto a la repetición del género roguelite puede derivar en una ambientación sonora más monótona que de costumbre, aunque Jake Kaufman solventa la papeleta con bastante soltura, con melodías muy pegadizas para cada zona y que personalmente me ha costado dejar de escuchar en mis 8 horas de juego. Los textos están traducidos al castellano. Shovel Knight Dig es un híbrido curioso dentro de la trayectoria del Caballero de la Pala y que mantiene su clásico sello de diversión directa y carismática, pero que no sorprende especialmente como hicieron sus aventuras originales o el mismo Pocket Dungeon. Y es que como roguelite, este juego recicla muchos elementos de juegos exitosos en el género, pero sin destacar especialmente ni en variedad de juego, ni en ritmo de progresión, ni en duración, siendo un juego de sesiones cortas que destaca sobre todo por el diseño de niveles marca de la casa del personaje, pero que dentro de un universo de aleatoriedad y repetición no llega a lucirse al mismo nivel que en los 8 bits. Aún así, tanto la calidad como la esencia de Shovel Knight siguen estando aquí, y si eres fan de los juegos arcade o estás dispuesto a disfrutar de un roguelite algo más simple y directo al grano, puede ser una opción sumamente recomendable, y más con una rebaja de por medio. Es hora de atravesar cielo y tierra con tu pala.